Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Pues veréis, yo vi las reseñas de algunas compañeras como Yosena Canal donde nos enseñaron perfumes de esta casa de perfumería que se llama Bon Parfumeurs, en los cuales desde luego pues entré en la página web para ojear las distintas opciones de perfumes que tenían. Y como parte importante de estos perfumes viene descrita en cada una de las numeraciones que tiene, pues te haces buena idea de a qué puede oler ese perfume. Porque aparte de que el nombre es el número, pues te viene una descripción de 3 notas en cada perfume, que es a lo que más resalta sus perfumes. Entonces de este modo resulta fácil ir eligiendo o ir seleccionando lo que a ti más te puede gustar. Bueno, pues sí, efectivamente me pedí un perfumito de 100 mililitros, el cual pues me llamó muchísimo la atención dentro de mis gustos. Aparte, os cuento, bueno, pues las botellas de perfume de 30 mililitros vienen a estar en unos 38 euros, lo cual es bastante asequible dentro de lo que son un tipo de perfumería nicho. 30 mililitros, 38 euros, está genial. Los 100 mililitros ya sale por unos 82 euros. Luego además también tienen set de muestras, que para mí esto es muy importante. Tienen la parte de las muestras donde tú puedes elegir el número que quieres y eliges 5 muestras que vienen muy chulos. En estos os voy a enseñar el formato. Vienen 5 muestras por 15 euros. Lo bueno que tiene es que esos 15 euros que tú gastas, luego te los dan en un código de descuento con el que esos mismos 15 euros los puedes emplear en tus siguientes compras. Que está muy bien. A ver, que saco la muestrecita para enseñárosla. Yo creo que, como siempre os digo, los sets de muestras, las muestras son muy importantes para encontrar o conseguir esos perfumes que más nos gustan. Mirad el tamaño de las muestrecitas en el frasquito que viene. Si viene así, pues luego tú lo puedes poner en tus botecitos de bolso y lo usas tan tranquilamente. Bueno, pues así viene. También esta casa de perfumería nos ha dado un descuento del 10% en compras superiores a 16 euros para las compras que hagáis. Nuestro descuento especial se llama Isa Ramírez con Z al final, Isa Ramírez 10, y con eso tendréis un 10% de descuento y además, usando el código, os añaden algunas muestrecitas así. Así que vamos probando y descubriendo. Pues sí, ¿qué perfume pedí yo? Pues me pedí el número 103. El 103 que pone flor de tiare, jazmín e hibiscus. Aquí lo tenemos. ¿Por qué busqué este? Primero estuve mirando la nota de higo, pero resulta que el aroma de higo solamente lo tienen en una de sus velas. ¡Oh! Que si os gustan las velas perfumadas, ahí los encontráis y tienen algunos aromas chulísimos en estos aromas. Como os digo, primero estaba buscando ese aroma de higo, pero finalmente solamente estaba en las velas. Y digo, pues voy a buscar un tipo de floral tropical que me apetece mucho para lo que va a ser el verano. Y esa flor de tiare es una nota que me gusta, me encanta y fui directa a por ello. Bueno, pues les enseño, ¿vale? En sí, lo que es el formato viene a ser igual en todos sus perfumes, solamente que va cambiando el número que lo acompaña. Es así. Y en la presentación es sencillo, que por otra parte muchas veces somos conscientes de que contra mayor o más complicado, más cositas se le pone a las cajas, a las botellas y todo eso, pues suben su precio. Entonces, si queremos un perfume que sea nicho, pero que sea no tan caro como otros perfumes que superan los 100 euros, pues le podemos quitar adornos a las cajas, a las botellas y tener un perfume bueno, pero sencillo en apariencia. Así que aquí tenemos el 103. Como siempre, voy a leerte las notas y lo comentamos. Este lo vemos en formato de eau de parfum de 100 mililitros. Me pongo por aquí un poquito, aunque también es el perfume que me he puesto en el día de hoy. Te cuento, este perfume es del año 2017 de la familia Floral.
Notas de salida, hibisco, bergamota y retama de olor. Notas de corazón, tiare, jazmín, frangipani y neroli. Y notas de fondo, vainilla, almizcle y arena. Eau de parfum que va a durarnos en torno a las 7 horas con una intensidad alta la hora y media primera y después baja a una intensidad media. Sí que es cierto que aunque es de la familia floral, podríamos decir o recalcar que es un perfume floral tropical. Pero totalmente, aparte del jazmín, ese hibisco y la flor de tiare hace que sea un perfume completamente tropical. Pero como habéis visto en las notas, también contiene frangipani. Desde luego, es un perfume que ya desde el inicio sale con esa nota tanto de tiare como de frangipani en el inicio. Lo vamos a notar incluso fresquito gracias a las notas frescas que le ponen de la bergamota. Pero esto ya es un floral tropical desde el inicio. Fresco, refrescante, aromas tropicales de inicio a fin. Porque según vamos aplicándonos en el tiempo este perfume, esas notas más frescas del inicio se van disipando y entramos en ese conjunto floral donde sigue marcándose y mucho el tiare, el frangipani, uniéndose a lo que es la flor del hibisco y las flores blancas, que lo refrescan un poquito. Tienen un ligero toque de dulzor gracias a lo que es la vainilla, pero de por sí estas flores tienen tanto dulzor de por sí lo que son estos aromas, junto con ese exotismo tropical. Y es un aroma sin duda que va a ser que lo sientes fabulosamente bien para el verano, floral tropical de principio a fin. A mí me encanta, desde luego, porque son flores tropicales que me gustan muchísimo, pero por supuesto en ello mismo está ese gusto personal de cada uno, porque yo sé perfectamente que la flor de tiare no es gusto para todo el mundo, igual que el frangipani o el hibisco. Estamos hablando 100% de flores tropicales que tienen un aroma único, especial, particular, y tienes que conocer muy bien tus gustos personales para que te guste utilizarlo. Sí es verdad que yo para este año, para esta primavera-verano, sobre todo para verano, tengo ganas de este tipo de aromas porque quiero salirme un poquito de lo que son los florales blancos o los florales blancos dulces y quiero más flor tropical. Por eso fue mi búsqueda en este perfume, que hace que sea muy interesante y que a mí me gusta muchísimo. Por supuesto es lo que os digo, que tú entras en la página web y vas viendo cada numeración y las notas que más resaltan, porque lógicamente tienen una composición más grande, pero si aquí te pone que huele a estas 3 notas, son sus notas principales que vas a sentir a tu olfato, ¿de acuerdo? Así que eso es lo importante. Y están chulísimos, es que es una forma, de verdad, es una forma de tener perfumería nicho que es muy económica. 30 mililitros, 38 euros, o sea que al fin y al cabo hay perfumería comercial de diseñador que son incluso más caras que estos perfumes y puedes tener cositas muy chulas. Este perfume no lo siento como un perfume unisex por las tonalidades de flores que tiene, para mí es más femenino y por supuesto las particularidades que tiene están en los tonos florales en los que se centra. Tiare, hibisco o frangipani, entre otros aromas, muy importantes para que estén dentro de tus gustos personales, ¿de acuerdo? Y aquí tengo distintas muestrecitas que no os las enseño porque las vamos a reseñar todas para contarlas. Y ya os digo, muchas veces entrar en la página web, cotillear un poquito las notas de los perfumes y ver si encontramos esas notas que de verdad nos gustan a nosotros, puede ser muy estimulante. Así que amores, cualquier información os la dejo abajo en la cajita de información junto con el código de descuento y el enlace a la página web para por supuesto seguir descubriendo más y más aromas. Prontito os cuento el resto de reseñas. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.